El dragón de la profecía. En un bosque místico en China vivían los dragones. Ellos tenían diferentes tamaños, desde el tamaño de una lagartija pequeña hasta el tamaño de un tráiler. Un día llegaron unos cazadores a atacarlos. Los cazadores, a pesar de que perdieron, se habían llevado algunas partes de ellos, tales como escamas, garras y algunos huevos. Luego los cazadores clandestinamente se los entregaron a unos exportadores. Otros cazadores que también habían llegado fueron más afortunados y trajeron más partes de las otras zonas con dragones. Nunca traían dragones enteros, a excepción que fuesen dragones mayores muy debilitados por la edad. Lo máximo que llegaron a encontrar han sido dragones con una longevidad de 800 años. Al terminar con la carga, los barcos estaban listos para irse. Las partes de dragones estaban dentro de las cajas. Fue una ruta desde China hasta Perú. Al llegar a su destino, estaban esperando otros cazadores. Uno de ellos abrió una de las cajas grandes y abrió dentro de los juguetes una bolsa con pequeñas escamas de dragón. Luego otro abrió una caja con lámparas, donde las lámparas tenían bolsas con garras de dragón. Continuamente fueron sacando las partes de dragón de las importaciones, hasta que dentro de las cajas había otra caja más pequeña, en la cual al abrirla tenía muchos huevos. Uno de los cazadores la movió y durante ese movimiento se había caído uno de los huevos. Luego ese huevo se había ido rodando. El cascarón era más duro de lo normal. Había caído dentro de un camión que llevaba cajas de verduras. Cuando el camión había llegado al mercado, una mamá y su hijo estaban caminando cerca. Tam Jing, muy aburrido, fue a jugar con las cajas de verduras mientras que su mamá y el verdulero hablaban. Así que Tam, buscando entre caja y caja, había encontrado el huevo. Se había asombrado porque nunca había visto un huevo así antes. Lo movió viendo por otras partes y lo guardó rápidamente en su mochila. Llegando a casa, Tam fue inmediatamente a su cuarto, saltó a su cama con su mochila y se puso a observar mejor el huevo. Al contemplarlo unos segundos se dio cuenta que podía averiguar más sobre los huevos. Había descubierto varias curiosidades, que los huevos de pollo necesitan de calor y que se abrían en 21 días, que los huevos de reptil eran más fuertes que los huevos normales. Tam se tranquilizó al saberlo, pero no sabía nada sobre ese huevo, solo uno que otro rumor que en realidad resultaban ser anuncios, por lo que trató de cuidarlo como si fuese un huevo de reptil. Agarró una maceta, la había llenado con tierra, luego puso al huevo y lo enterró. Lo que Tam intentaba hacer era tratar de darle un hueco que fuese un lugar seguro, de paso que nadie lo viera, como las tortugas que enterraban, que hacían un hueco para poner sus huevos ahí. Afortunadamente después llegó su papá. Él siempre le contaba a Tam historias mitológicas, por lo que sabía qué hacer con él. Tam le contó mostrándole sobre el huevo. Recordó que para hacer un nido de dragón se hacía con piedras y paja alrededor. Una vez hecho el nido en el rincón del corral, pusieron el huevo. Ya era de noche, así que solamente le contó a Tam que mejor se fueran a dormir y le sugirió que se distrajera con otra cosa para que así no pierda la paciencia y que no le contara nada a su mamá porque se podría asustar, por lo que desde ese momento ambos se pusieron a cuidar del huevo. Meses después todo comenzó de forma normal. Mientras que sus padres abrían el Chifa, restaurante chino, Tam se alistó para ir al colegio. Horas después, mientras que los padres hacían las comidas y atendían a los clientes, el huevo se empezaba a mover. Primero se movía de lado a lado, luego se empezó a quebrar por arriba. Las rajaduras se empezaban a hacer más grandes mientras se movía, hasta que el huevo se abrió. Era un pequeño dragón. Apenas había salido buscaba cómo moverse, hasta que luego entendió y empezó a caminar más rápido, luego a saltar y después a correr por los alrededores del corral. Iba cada vez más rápido, hasta que se topó con los baldes y las escobas. Le había gustado tanto que le daba igual los golpes. Luego intentó treparse por las paredes. Fue trepándose en el estante hasta lo más alto y saltó. Por unos segundos había logrado volar, botando un pequeño polvo mágico que brillaba. Pero después se volvió a caer. Quiso treparse por la puerta, intentó saltar y estuvo suspendido en el aire por unos segundos otra vez. Se impulsó un poco más, hasta que logró alcanzarla con sus manos y la abrió. Salió corriendo y dando saltos a la vez, mientras que con cada salto que daba estaba unos segundos suspendido en el aire.
Llegó hasta donde estaban las mesas, dando vueltas por todo el alrededor, haciendo que con cada paso que iba se estrellara, haciendo que las sillas y mesas vuelen y caigan por el suelo. Los clientes salieron espantados. La mamá estaba sorprendida y traumatizada, ya que no había visto algo parecido desde que hace meses unos monstruos con forma de sombra también habían hecho desarreglos, ya que en esa vez se habían ido todos los clientes también. Desde ahí la mamá se había vuelto más asustadiza. Después que el dragón había derrumbado todo, se fue al medio y empezó a jugar rodando por el suelo. El papá estaba consolando a su esposa porque luego se había puesto a llorar. El dragón amigablemente se fue con él. El papá solamente le acarició la cabeza, pero se dio cuenta que la próxima vez debería de tener más cuidado con la puerta. Al encontrar un lugar más espacioso, el dragón estaba feliz. Estaba dando vueltas por todo el lugar y mostró una cara sonriente. Le gustaba el nuevo cuarto. Luego ambos padres se pusieron a arreglar todo el desastre. Mientras seguían arreglando, había llegado Tam del colegio y le contaron todo lo ocurrido. Después Tam se puso a jugar con el dragón. El dragón necesitaba de un nombre, así que lo llamaron Deng Ching. Pasaron los meses y Deng le empezó a gustar más el lugar, mientras que empezaba a hablar, cosa que le encantaba a Tam porque ahora entendería mejor lo que quería decir. Jugaban cada vez que podían y a veces salían a pasear a los parques escondiendo a Deng dentro de su mochila cuando no había nadie o tenían lugares ocultos. Ahí es donde podían jugar tranquilos. Un día Tam había ido en su bicicleta. Se había detenido en un rincón para hacer una pausa cuando tres muchachos más grandes que él lo acorralaron. Deng, estando en su mochila, no supo qué hacer por unos segundos, hasta que pensó rápido y salió saltando de su mochila, y poniéndose delante de Tam, empezó a lanzar gritos que le hicieron escupir pequeños fuegos de la boca. Los muchachos apenas vieron a Deng se habían ido. Tam se había quedado sorprendido. Deng empezó a lanzar fuego hacia el suelo para desahogarse. Luego Tam le dijo que estaba bien que lo haya protegido, pero se había pasado con quererlos incendiar. Deng escupió una chispa de fuego que al caer al suelo se escuchó como un cohete. Se molestó por un momento, pero luego lo reflexionó y se calmó. Días después, habían decidido junto a sus padres jugar un juego de mesa en la noche, hasta que Deng inesperadamente tuvo una visión. Subió la cabeza mirando hacia arriba. Sus ojos fuertemente le empezaron a brillar. Le salía una arena especial de su cuerpo, mientras que unas franjas de luz giraban a su alrededor. Todos estaban asombrados, hasta que después empezó a descender lentamente al suelo. Tam y sus padres fueron rápidamente preocupados a atender a Deng. Él estaba cansado. Momento después lo habían puesto en su cama y le habían dado una frazada. Al día siguiente, Deng le contó que había tenido unas visiones raras, donde tenía que ir a un cerro, ya que ahí se abriría un portal. Solo recordaba algunas partes borrosamente. Luego apareció un humo blanco y escarchado, formando una nube que tuvo una enorme chispa en su centro, que botó una especie de dragón espiritual. El dragón espiritual les empezó a explicar todo a Tam y a Deng. Resulta que era una dragona que les venía a avisar de un viaje predestinado que tenía para ellos, y que les estaba hablando a través de una invocación especial, y que realmente estaba en otro mundo, un mundo el cual se abriría mediante un portal arriba de un cerro. Tam y Deng se asombraron para luego alegrarse. Tam le preguntó a la dragona cuál era su nombre, y dijo que se llamaba Xiaoxi. Xiaoxi Cheung, yendo a la cabeza de Deng con un vuelo a su alrededor. Luego Deng le preguntó por qué le sucedía toda esta situación. Xiaoxi le dijo que era porque él era el elegido para ser el dragón astral y que Tam sería el guerrero guardián. Xiaoxi les avisó que iba a guiarlos ayudándolos en su ruta. Deng le preguntó cómo iban a ir en un viaje tan largo sin ser vistos. Xiaoxi le contó que los dragones tienen el poder de cambiar mágicamente su tamaño. Le mostró haciéndose un poco más grande. Luego Deng lo intentó y se golpeó la cabeza con el techo. Había crecido de más y a las justas podía caber en el cuarto. Xiaoxi se empezó a reír y le dijo a Deng que tenía que calmarse y no emocionarse tanto para volver a la normalidad. Luego intentó encogerse. Esta vez Deng lo hizo bien. Xiaoxi le dijo que los dragones también podían volar. Deng lo intentó y con la guía de Xiaoxi lo pudo hacer, ya que solo le dijo que le faltaba el equilibrio. Estaba botando un pequeño brillo por los alrededores. Deng andaba alegre alrededor del cuarto. Luego le dijo a Tam que moviera su mano para aterrizar encima de esta. Xiaoxi les volvió a mencionar del viaje. Tenían que ir pronto y que podían hacer el viaje ya que Deng ahora sabía cómo cambiar de tamaño y volar. Xiaoxi le iba a decir algo hasta que la mamá de Tam apareció y todos se quedaron callados por unos segundos.
Luego Xiaoshi pensó rápido, se presentó, le dijo que se los prestara por unos segundos a Tam y a Deng, vio la ventana abierta y urgentemente se fueron volando. La mamá solo se quedó callada e intrigada. Deng le dijo que supo pensar rápido, mientras que Tam le preguntó cómo era posible que estuviese haciendo todo mientras que estaba en otro mundo. Xiaoshi le explicó que era con un hechizo de réplica. Ella había hecho una réplica de su espíritu e hizo que tomara forma de su cuerpo. Incluso ella podía continuar mientras la verdadera Xiaoshi hacía otras cosas, pero obviamente lo mejor era que ella estuviese presente. Llegaron al cerro. Era un lugar rocoso donde no había nada. Luego Xiaoshi fue más adelante, levantó sus manos, las movió formando un círculo y el portal comenzó a aparecer. El portal era muy grande, tenía flamas verdes alrededor y aparecieron dos gigantescos dragones dentro de ellos. Xiaoshi dijo que podían pasar. Al entrar estaban en un templo. La réplica de Xiaoshi se desvaneció y apareció rápidamente la Xiaoshi real a abrazar a Deng. Estaba bastante emocionada, ya que nunca había hecho esto antes. Había usado a veces sus réplicas alrededor del mundo, pero nunca había llegado a tal nivel de que la gente venga a su hogar. Luego los dragones se acercaron a Tam y Deng, los saludaron y les dijeron que Xiaoshi era su hija y que este era el templo de los dragones. Ahí Deng y Tam iban a aprender más sobre cómo ser un dragón astral y un guerrero guardián. Luego el padre miró a Xiaoshi y se le había cambiado el humor. Resulta que ella había desaparecido la corona del rey mono, debido a que un día Xiaoshi se fue de viaje a la selva por unos días y se trajo un mono, pero lo que no sabía es que era un mono choro, unos monos que normalmente roban frutos de la selva y cosas a los turistas. Xiaoshi lo traía cargado, mientras que el mono lo abrazaba, hasta que saltó. Fue a la sala de reliquias y tomó la corona del rey mono. Al ponerla en su cabeza se había transformado. Creció y tuvo una forma más humana. Dio un giro y obtuvo una armadura junto con su bastón mágico. Su bastón se alargó y lo usó como una garrocha para esquivar los dragones más grandes. Corría por encima de ellos. Chocó su bastón contra las escamas y lo encendió como si fuera un fósforo. Saltó de dragón en dragón, era bastante ágil, se había vuelto el nuevo rey mono, y los dragones, ni estando grandes ni pequeños, los llegaban a atrapar. Los dragones empezaron a volar disparándole fuego. Acercó su bastón a uno de esos fuegos para encender el otro lado. Estaba cerca del portal. Al llegar al suelo empezó a hacer piruetas con su bastón, como si estuviera en un desfile. Los dragones más grandes y mayores lo tomaron como una burla, así que enojados le dispararon fuego con bastante intensidad. El rey mono saltó presintiendo que si usaba los fuegos haciendo un círculo con su bastón, se abriría un nuevo portal, y dicho y hecho. Había encendido el portal con los fuegos de los dragones escapándose. Xiaoshi estaba apenada. Su madre recordó que no era su culpa, que todo era un accidente y que la próxima vez debería de tener más cuidado. Por lo tanto, Tam, Deng y Xiaoshi tenían que ir por el rey mono. Xiaoshi se fue a un caldero para localizarlo. Cuando la encontró, apareció un pequeño portal de fuego verde, que tenía el reflejo de donde estaba el rey mono. Estaba en medio de la selva, saltando de árbol en árbol. Cuando Tam, Deng y Xiaoshi llegaron al lugar, se dieron cuenta que el rey mono hizo desórdenes en el camino, ya que había destrozado algunas cosechas. Tam escondió los dragones en su mochila y le preguntó a una abuelita dónde se había ido. Ella respondió que se fue por donde estaban los árboles grandes, así que apenas pudieron se fueron volando por ahí. Yendo por encima de los árboles, se veían algunas plantaciones que estaban destrozadas. Siguieron avanzando hasta que le encontraron yendo a una refinería de petróleo. El rey mono se puso a trepar y a hacer piruetas mientras subía por sus alrededores. Deng inhaló muy profundo para botar un fuego bastante fuerte, hasta que Xiaoshi y Tam se alarmaron y le dijeron fuertemente que no, ya que si lo hacía, el fuego podría estallar toda la refinería de petróleo. Afortunadamente, luego todas las personas en su interior empezaron a salir de emergencia debido a los alborotos del rey mono. El rey mono había llegado a lo más alto de la refinería. Ahora, chocando los extremos de su bastón con los metales, salieron chispas que de nuevo habían encendido los fuegos verdes del bastón. Pero esta vez eran más grandes. Había descubierto cómo controlarlos sin quemarse. Luego tiró al cielo unos trozos de frutas y verduras con petróleo para lanzárselos con el bastón hacia los dragones. Una vez terminados los trozos con petróleo, el rey mono saltó y perforó un tubo con su bastón.
había lanzado los trozos para distraerlos, saliendo un chorro de petróleo. Movió su bastón hacia el petróleo para hacer un fuego gigantesco, pero el fuego del bastón se apagó. El mono miró la punta del bastón con incoherencia. Luego se dio cuenta que era por Deng Ching, que se había encogido para pasar cerca del bastón y apagarlo. El chorro de petróleo había dejado de fluir. El rey mono se volvió a mover rápido y siguió lanzando sus pedazos con fuego hasta que se terminaron. Luego saltó hacia atrás y dando saltos cuesta abajo se fue. Tam, Deng y Xiaoxi les había parecido muy raro que a medio combate inesperadamente se haya ido, pero aún así lo siguieron. Se habían adentrado más al fondo de la selva, fueron bajo los árboles para seguirlo mejor y de paso tener más sombra por el calor. Tam se dio cuenta que mientras más avanzaban, pasaban de ver animales a ver criaturas muy raras. Él no dijo nada porque pensaba que había visto mal, debido a la velocidad que iban los dragones. Había llegado, era un lugar con árboles muy frondosos. Mientras iban volando, Tam le preguntó a Xiaoxi sobre los dragones elegidos. Xiaoxi le dijo que los dragones eran criaturas místicas que existían desde hace miles de años, que iban a varios lugares, incluso entre varias dimensiones. Lo que sucedía es que, a diferencia de los dragones normales, habían dragones que nacían con magia propia en su interior, pudiendo crear hechizos más fuertes con más facilidad. Esos dragones eran conocidos como los dragones de la profecía. Así que, para evitar que sean corrompidos, los dragones junto a los humanos que los protegían fueron creando templos donde podían reclutar dragones proféticos. Esos primeros humanos eran soldados exiliados que los apoyaban y a cambio los dragones les enseñaban a liberar los poderes de su interior debido a la compatibilidad que tenían con ellos. Por eso los humanos que los acompañaban eran conocidos como los guerreros guardianes, y fue por eso que estaban buscando a Deng y a Tam. Luego habían escuchado el sonido de unos monos que venían de más abajo. Los dragones descendieron lentamente y vieron al rey mono hacer show hablando con sus amigos. Era su lugar de origen, era su hogar. Se habían puesto atrás oculto entre las hojas, pero Deng salió del escondite empujando por detrás al rey mono, haciendo que cayera y el resto de los monos se burlaran de él. El rey mono se molestó y decidió enfrentarlo. Dio un salto largo hacia Deng y preparó su bastón dándole un golpe muy fuerte en la cara. Deng también se enojó, así que fue a atraparlo, pero el rey mono saltó muy alto para esquivarlo. Luego el rey mono siguió dando más golpes con su bastón. Tam se había angustiado porque le estaban dando muchos golpes a Deng. Luego Tam lanzó un grito muy impactante que liberó el poder del guerrero guardián. Tam se había transformado, ahora tenía una armadura especial que era muy brillante y reflejaba todo con mucha facilidad. Luego saltó y le dio un golpe al rey mono para después darle otros más. Tam miró debajo de su armadura y se dio cuenta de que su armadura tenía una espada, así que sacó su espada, pero desafortunadamente el rey mono fue más rápido y se protegió con su bastón, para luego soltarse y rápidamente atacarlo desde abajo. El rey mono se volvió a molestar, así que quiso darle un golpe de gran impacto, hasta que mágicamente todos se detuvieron. Xiaoxi había escuchado a alguien caminar muy lentamente. Era la misma abuela que los había guiado. Se había transformado mostrando su verdadera identidad. Era una tortuga muy mayor. Les dijo que tenían unos poderes muy interesantes y que finalmente había encontrado la oportunidad de hablar con los dragones de los portales, mencionándoles que eran muy esquivos y difíciles de encontrar. Xiaoxi dijo que sí, que eran algo complicados cuando se trataba de sus hogares, y desconfiadamente le preguntó a qué quería llegar. La tortuga se presentó y dijo que se llamaba Ermura, y dijo que iba a venir una gigantesca amenaza y que iba a necesitar la ayuda de todos ellos para detenerla. El rey mono solo respondió que se iba a unir, ya que al capturarlo le habían malogrado todos sus trucos. Así que Ermura deshizo el hechizo y todos se fueron. Mientras caminaban, Ermura contaba de que en esta parte de la selva últimamente tenía muchas conexiones místicas. Debido a lo sucedido se habían generado errores que esta vez tenían vida, y que ella al descubrirlos decidió llamarlos Flungur. Los Flungur eran pequeñas criaturas de humo morado, el cual tenían truenos a su alrededor, que podían transformarse en cualquier cosa. Ermura contó que una vez, hace siglos, capturó a algunos para averiguar sobre ellos, creando su propia fórmula de transformación, pero después decidió compartirla con los demás, haciéndolo un hechizo muy conocido entre ellos. Ermura contó que los Flungur, aunque muy rápidos, solían ser criaturas pacíficas, excepto cuando se transformaban, y que estaban empezando a aparecer algunos que habían tomado la forma de árboles
árboles cortados, los cuales, al tener más raíces que tallo, estos se metían debajo de la tierra, creando colinas enormes. Ermura se preocupaba porque si seguían así, los Flungur se iban a poner más violentos, destruyendo los hogares de varias criaturas en el camino. Ermura los había llevado al lugar solamente para ver que ahora las colinas crecían demasiado, por lo que deberían de empezar a actuar. Mientras se movían, Ermura dijo que para atacarlos tenían que meterse dentro de la tierra de la colina y llegar al centro en donde estaban realmente, añadiendo de que era más sencillo entrar cuando se estaban moviendo, ya que ahí la tierra de ellos era más suave. El Rey Mono fue el primero en entrar, saltó entre los árboles para impulsarse. Usó su bastón alineándolo como si fuera de billar, apuntó al centro y lo empujó haciendo que el bastón mágico creciera, sacando al Flungur transformado de la colina. Tam se quedó sorprendido y le preguntó cómo lo hizo. El Rey Mono, confiadamente y bromeando, le dijo que era por su inteligencia de mono, ya que al pensar diferente siempre le encontraba el truco a todo, como si de un mago se tratase, y aconsejándole a Tam le mencionó que por ello era importante pensar diferente. Todos seguían derrotando colina tras colina con la técnica que había descubierto el Rey Mono. Ermura caminaba tranquilamente observándolos, mientras que en sus patas empezaban a tener una esencia brillante de color azul. Ermura seguía caminando y lo hacía calmadamente, pero a la vez con una sospecha de que algo grande estaría por venir. Tam y los demás se habían reunido con Ermura, contentos por haber terminado, pero Ermura, con una calma intrigante, les dijo que era mejor que esperaran un momento. Luego sucedió. Había aparecido una colina gigantesca, tenía un aspecto monstruoso y era más grande que las anteriores, y tenía unas luces moradas que brillaban en su interior, una en medio del pecho y dos en cada extremidad, acercándose lentamente, lanzando un grito desgarrador. Tam y los demás se fueron, mientras que Ermura se sentó para estar más descansada, y ahí fue donde le empezaron a salir tatuajes azules, que empezaron a rodear todo su cuerpo. Ermura movió su mano y sus tatuajes empezaron a brillar. Xiaoshi y Deng se empezaron a mover más rápido. A Deng le pareció raro, pero a la vez le parecía más emocionante, mientras que Xiaoshi se dio cuenta de lo que estaba haciendo Ermura y les avisó. Entonces Deng le dijo que fuera con más velocidad, con toda la que pudiera. Ermura sonrió y todos fueron bastante rápido. Incluso Xiaoshi se asustó por un momento, pero el impulso hizo que llegaran hacia la gran criatura colina. Se habían adentrado como con las criaturas anteriores, pero en este cambió, ya que esta vez todos estaban metidos en medio de una tierra muy dura y pesada. Tam se había asustado y soltó gritos de desesperación. El Rey Mono, aún estando lejos, le dijo que se calmara. Su desesperación estaba bajando, pero al escuchar la voz de Ermura al consolarlo, rápidamente se calmó. Ermura empezó a hablar con todos a través de sus mentes. Resulta que la criatura en donde estaban tenía unas esencias especiales que tenían forma de una nube redonda y morada en su interior, el cual cada uno tenía que buscar y destruirla. Xiaoshi le respondió que la tierra era complicada y Ermura le dijo que la clave era ir despacio, ya que mientras más avancen calmadamente, más flexibilidad tendrían para moverse. Así que todos empezaron a arrastrarse como si estuvieran debajo de una cama. Con cada movimiento, Ermura los iba guiando hasta donde estaba la esencia morada, hasta que al entrar tenían más espacio, ya podían pararse e ir hasta la esencia. Ahora Ermura les dijo que tenían que saltar y darle un buen ataque. Todos lo hicieron. Y luego ocurrió un temblor que lo movió todo. Ermura les contó que la gran criatura colina se había caído y que al destruir las esencias se había debilitado. Entonces se formaron túneles, pero ahora que habían destruido las esencias, todo estaba más oscuro. Luego Tam vio una luz. Era una esencia muy grande y brillante a lo lejos. Ermura le dijo que era su corazón. Luego de otros túneles aparecieron el Rey Mono y Deng, y fueron a atacarlo, pero ambos salieron disparados hacia la pared. Después apareció Xiaoshi, diciendo que todos tenían que acumular fuerzas para después atacarlo todos al mismo tiempo, debido a que de ese modo se rompería una capa protectora que cubría al corazón. Así que todos se pusieron alrededor, mientras que Ermura ayudaba a cada uno de ellos a acumular sus energías. Una vez hecho, todos se prepararon y saltaron al mismo tiempo, liberando todo su poder en un solo ataque. Toda la capa morada que lo rodeaba se había roto y ahora tenía un color anaranjado. De pronto aparecieron unos árboles cortados que se movían. Tam y compañía sabían qué hacer. Deng voló a lo más alto que pudo, empezó a inhalar muy fuerte, tanto que había movido su cabeza mirando arriba.
Luego vio el túnel donde salían los árboles, se movió y disparó todo su fuego. Era un gran fuego, tanto que rodeaba todo el túnel, haciendo que la colina le doliera la barriga cayéndose, como si se hubiese resbalado, saliendo humo de su ombligo. Todos se habían quedado sorprendidos. Deng incluso dijo que era la primera vez que hacía algo como ello, para que Ermura luego lo regañara diciéndole que la próxima vez tenga más cuidado, ya que si se destruía toda la colina de manera incorrecta, de nuevo se volvería a regenerar, empezando todo de cero. Deng se disculpó y luego el rey mono dijo que al menos ya no se preocuparían por tantos árboles cortados. Ermura le dijo que incluso los árboles cortados volverían a aparecer, ya que eran algo natural en el cuerpo de la colina. Ermura se dio cuenta de que seguían sin salir los árboles cortados, asombrándose por un momento. Luego dijo que todos se pusieran alrededor y empezaran a atacar lo más pronto que pudieran, ya que los árboles cortados podrían venir en cualquier momento. Todos empezaron a atacar hasta que al final todos habían juntado sus fuerzas y saltaron atacando encima del corazón, haciéndolo explotar. Todo se estaba derrumbando, así que Deng y Xiaoshi se movieron muy rápido llevando a Tam y al rey mono. La tierra de la colina se había vuelto bastante suave, así como si fuese arena. Tam se cubrió como si le fuese a caer agua, luego se agachó para abrazar más a Deng. Ermura vio como toda la colina se derrumbaba soltando una sonrisa. Cuando llegaron, Ermura los felicitó y les dijo que estaba bien hecho, pero Tam le contó que podría suceder algo terrible. Ermura le dijo que eso era, o mejor dicho, que iba a ser algo terrible, ya que ella lo había percibido desde antes, y que si no lo detenían hubiese sido peor. Luego se acercó a Xiaoshi y le dijo que la llevara al portal. Al regresar al templo, Ermura estaba en reunión con los padres de Xiaoshi. Todos estaban esperando, incluso el rey mono, debido a que la reunión le había parecido muy rara, hasta que los tres abrieron las puertas. Ermura les dijo que ya lo habían coordinado. Deng y Tam iban a estar en su casa, mientras que con el pasar del tiempo también aprenderían algo nuevo en el templo, y el rey mono se quedaría como otro integrante del templo también. Y a Xiaoshi le dijo que deje a sus dos nuevos integrantes en su hogar entonces, así que todos se fueron. Ermura y los padres de Xiaoshi siguieron con la reunión. Ellos tenían una actitud muy seria y no salían muy seguido del templo. No hablaron mucho durante la reunión porque les sorprendieron que una tortuga pudiera hacer tantas cosas a la vez, sin apenas moverse, y que supiera demasiado aún teniendo edades parecidas. Ermura les dijo que hoy en día puede suceder cualquier cosa, así que sugirió que lo mejor era mantenerse en contacto y estar preparados. Los dragones reflexionaron y aceptaron, creando una nueva unión.